La destrucción de Sodoma y Gomorra, un juicio divino por la corrupción. ¿Qué fue Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra son dos ciudades que han trascendido más allá de los textos sagrados para convertirse en símbolos universales del vicio y la corrupción. Según el libro de Génesis, estas ciudades fueron destruidas por orden directa de Dios como parte de un juicio divino. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia tan conocida? Aunque su ubicación exacta sigue siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos, se cree que estuvieron situadas en algún punto al sureste del Mar Muerto. Esta zona ha sido escenario de numerosas investigaciones, muchas de ellas relacionadas con la llamada arqueología bíblica. Ubicación histórica y geográfica. Las referencias bíblicas ubican a Sodoma y Gomorra en la llanura de Jordán, cerca de Zoar. Hoy en día, muchos expertos coinciden en que su posible emplazamiento estaría bajo las aguas del Mar Muerto o en sus alrededores. Esto complica enormemente cualquier intento de excavación directa. Hallazgos arqueológicos recientes. En los últimos años, algunos hallazgos en sitios cercanos han despertado interés. Restos de ciudades antiguas calcinadas, capas de ceniza volcánica y anomalías geológicas han llevado a algunos investigadores a proponer que un evento natural pudo haber inspirado el relato bíblico. El relato bíblico, una narrativa poderosa. Uno de los relatos más impactantes y discutidos de la Biblia es sin duda el de Sodoma y Gomorra, que aparece detallado en el capítulo 19 del libro de Génesis. Este episodio no solo es relevante por su contenido teológico, sino también por la forma en que ha sido interpretado a lo largo de la historia como un ejemplo de juicio divino, corrupción bíblica y castigo celestial. La historia comienza cuando dos ángeles llegan a Sodoma bajo apariencia humana, con el propósito de advertir a Lot, sobrino de Abraham, sobre la inminente destrucción de la ciudad. Lot, fiel a los valores de hospitalidad que aún conservaba, los recibe en su casa y les ofrece protección. Sin embargo, pronto se desata un conflicto que pone de manifiesto la gravedad de la situación moral en la ciudad. Los habitantes de Sodoma rodean la casa de Lot exigiendo que les entregue a sus huéspedes para conocerlos, una expresión que ha generado múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo. En el contexto bíblico, esta palabra puede entenderse tanto como un acto de violencia sexual como una forma extrema de hostilidad hacia el extranjero o el diferente. Sea cual sea la interpretación, este momento refleja una sociedad profundamente corrompida, cuyos valores éticos y humanos han colapsado por completo. Este episodio es crucial porque marca el punto de no retorno. Dios ya había decidido destruir Sodoma y Gomorra por sus pecados antiguos, pero envía a los ángeles para confirmar si hay justicia suficiente en ellas como para salvarlas. La respuesta es clara: no la hay. El juicio divino está sellado. Fragmentos clave del libro de Génesis. El versículo que resume con mayor dramatismo este evento es el siguiente. Y cuando el sol salió sobre la tierra, Lot entró en Zoar. Entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Génesis 19, 23-24. Este pasaje no solo describe uno de los eventos más cataclísmicos de la antigüedad según la tradición bíblica, sino que también simboliza el momento en que la paciencia divina llega a su límite. No se trata simplemente de una destrucción histórica, sino de un acto deliberado de justicia divina frente a una sociedad que ha perdido todo sentido de bondad, compasión y respeto humano. Además de este fragmento tan conocido, otros versículos importantes ayudan a construir la narrativa completa. Génesis 18, 20-21. Y dijo Jehová: el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave. Descenderé ahora y veré si hicieron enteramente conforme al clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. Este diálogo entre Dios y Abraham muestra cómo el juicio divino no es arbitrario. Antes de tomar una decisión, Dios decide investigar personalmente si hay justicia en aquellas ciudades. Es un momento que revela una faceta más reflexiva y equilibrada de la divinidad, donde la misericordia y la justicia están en constante diálogo. Génesis 7 y 29. Así aconteció que, cuando destruyó Dios las ciudades de aquella llanura, acordóse Dios de Abraham, e hizo salir a Lot del medio de la destrucción. Este versículo subraya un aspecto importante.
Aunque el castigo celestial es absoluto, siempre hay espacio para la salvación de aquellos que, dentro de un entorno corrupto, intentan mantenerse fieles a valores superiores. Lot no es un personaje perfecto, pero su diferencia con el resto de los habitantes de Sodoma le permite escapar del destino final de la ciudad. Interpretaciones religiosas a través del tiempo. A lo largo de la historia, este relato ha sido leído y reinterpretado de múltiples formas. En la tradición judía, se ha enfatizado especialmente la falta de hospitalidad y la crueldad social como los principales motivos del juicio divino. Los comentarios rabínicos destacan cómo los habitantes de Sodoma eran extremadamente ricos, pero rechazaban cualquier tipo de ayuda al necesitado, incluso castigando a quienes osaban ofrecerla. En el cristianismo, el relato ha sido utilizado frecuentemente como una advertencia contra la inmoralidad y la impunidad. Algunos padres de la Iglesia vieron en Sodoma una representación del infierno mismo, mientras que otros lo usaron como metáfora de sociedades que pierden su rumbo espiritual. Más recientemente, en el ámbito de los estudios religiosos contemporáneos, se ha abierto un debate interesante sobre si el texto bíblico debe leerse literalmente o como una parábola moral. Algunos académicos proponen que el relato de Sodoma y Gomorra no habla tanto de un lugar físico como de un estado del alma colectiva. Una civilización que, por olvidar su esencia humana, se condena a sí misma. La corrupción bíblica. ¿Cuál fue el pecado real? Una de las preguntas más recurrentes es, ¿qué tipo de pecado cometieron los habitantes de Sodoma y Gomorra para merecer tal castigo celestial? Muchos asocian el nombre de Sodoma con la homosexualidad, pero esto no está del todo claro en el texto original. De hecho, otras escrituras apuntan a la arrogancia, la falta de hospitalidad y la opresión de los pobres como posibles causas. Diferentes perspectivas teológicas. Los comentarios rabínicos, por ejemplo, destacan la crueldad hacia los viajeros como uno de los principales males de Sodoma. En cambio, en el Nuevo Testamento, se menciona específicamente la inmoralidad sexual como causa del juicio. Análisis sociocultural de los pecados antiguos. Si nos alejamos del enfoque moralista, podemos ver que Sodoma simboliza una civilización que perdió su rumbo ético. Su caída puede leerse también como una crítica social hacia sistemas corruptos y deshumanizantes. Juicio divino. ¿Castigo o advertencia? La idea del juicio divino no solo aparece en la historia de Sodoma y Gomorra, sino en múltiples culturas y religiones. En este contexto, el término adquiere una dimensión universal. ¿Hasta qué punto la humanidad debe rendir cuentas por sus acciones? Conceptos de justicia divina en distintas tradiciones. Tanto en el hinduismo como en el islam, existe un concepto similar, el karma o el día del juicio. Todos estos sistemas reflejan una necesidad humana básica: encontrar sentido a la justicia en un mundo donde a menudo parece faltar. Comparativas con otros relatos mitológicos. Relatos como el diluvio universal o incluso el mito de Pompeya tienen paralelos claros con la historia de Sodoma. Todos ellos hablan de sociedades prósperas que colapsaron tras un acto de desobediencia o corrupción. ¿Fue realmente una destrucción histórica? La pregunta crucial que muchos lectores se hacen es si Sodoma y Gomorra existieron realmente o simplemente forman parte de un mito simbólico. Evidencias científicas y estudios geológicos. Algunos estudios sugieren que una tormenta de fuego provocada por un meteorito o erupción volcánica podría explicar la destrucción total de una región. Este tipo de eventos no es inaudito en zonas tectónicamente activas como el Mar Muerto. Teorías modernas sobre un evento cataclísmico. Una hipótesis interesante propone que un impacto cósmico hace unos 3.700 años pudo generar una explosión equivalente a miles de bombas atómicas, destruyendo todo a su paso. Algunos restos encontrados en Toul el Hammam, actual Jordania, respaldan esta teoría. Castigo celestial y moraleja espiritual. Más allá de las evidencias físicas, la historia de Sodoma y Gomorra continúa teniendo una función espiritual. Recordarnos que nuestras acciones tienen consecuencias. Lecciones éticas para la sociedad actual. ¿No vivimos hoy en día en una época marcada por la injusticia, la indiferencia y el individualismo extremo? Tal vez, en lugar de juzgar el pasado, deberíamos aprender de él. Reflexión personal sobre la moralidad colectiva. Cada sociedad tiene su propia versión de Sodoma.
Y cada generación debe decidir si quiere seguir ese camino o construir algo mejor. Arqueología bíblica. ¿Dónde están las ruinas? La búsqueda de Sodoma y Gomorra ha dado lugar a una rama fascinante dentro de la arqueología bíblica, que busca conectar los textos sagrados con datos materiales. Descubrimientos relevantes en el Mar Muerto. Sobre todo, en la región de Qumrán, se han encontrado vestigios de comunidades muy estrictas, quizás reacciones a sociedades como Sodoma. Sin embargo, aún no hay una prueba concluyente sobre la existencia física de estas ciudades. Limitaciones y desafíos de la investigación. El clima extremo, la erosión del tiempo y la falta de registros históricos independientes dificultan enormemente el trabajo de los arqueólogos. Estudios religiosos contemporáneos. Hoy en día, el análisis de la historia de Sodoma y Gomorra va más allá de lo teológico. Profesionales de disciplinas como la filosofía, la psicología y la sociología utilizan estos relatos para entender cómo las sociedades perciben el bien y el mal. Nuevas interpretaciones del texto sagrado. Algunos académicos proponen que la historia de Sodoma es una metáfora sobre la hostilidad hacia lo diferente, especialmente hacia el extranjero o el desconocido. Impacto en la cultura popular y literaria. Desde novelas hasta series de televisión, el tema de Sodoma y Gomorra ha influido en múltiples obras de arte. Incluso hay películas que usan su nombre como símbolo de decadencia moral. Conclusión: más allá del castigo, una lección humana. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato antiguo sobre destrucción histórica o castigo celestial. Es, ante todo, una poderosa metáfora sobre el destino de las sociedades que pierden su rumbo ético. A lo largo de este vídeo, hemos explorado desde los fragmentos clave del libro de Génesis, hasta las teorías modernas basadas en arqueología bíblica y análisis geológicos, sin dejar de lado las múltiples interpretaciones teológicas y socioculturales del texto. Lo que queda claro es que el mensaje trasciende la literalidad del relato. No se trata únicamente de un juicio divino ejecutado hace miles de años, sino de una advertencia universal para cada generación. Cuando la corrupción, la opresión y la indiferencia reemplazan a la justicia, la empatía y la hospitalidad, cualquier civilización está en riesgo de colapsar bajo su propia decadencia. Aunque los estudios religiosos contemporáneos han reinterpretado esta historia desde ángulos diversos, algunos simbólicos, otros históricos, todos coinciden en que el corazón del mensaje sigue vigente. Nuestras acciones colectivas tienen consecuencias profundas. La corrupción bíblica que se describe en Sodoma puede verse hoy en día reflejada en sistemas injustos, en actitudes de exclusión y en la falta de responsabilidad social. En lugar de ver a Sodoma y Gomorra solo como ejemplos de pecado castigado, podemos aprender de ellas como un espejo donde mirarnos. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Estamos fomentando la compasión, la justicia y el respeto mutuo? ¿O, por el contrario, nos acercamos peligrosamente a una versión moderna de esa antigua maldad? En definitiva, la caída de estas ciudades no fue solo un evento del pasado, sino un recordatorio eterno. La verdadera destrucción comienza cuando olvidamos nuestra humanidad.